Pues comenzamos. Pues buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que es muy importante para nosotros como diseñadores florales y es una familia y sobre todo pues el papá de todos ellos, que es el señor Matsumoto. Les puse esta portada porque gracias a este personaje nosotros podemos gozar cada año de sobremanera nuestros árboles morados, que hacen una arquitectura increíble de todos los árboles de la ciudad. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con nuestra exposición. Un segundito. Ya empezamos en 2 segunditos. Listo. Entonces, les digo que vamos a hablar sobre un personaje muy importante. Oye, perdónenme, pero la tecnología ya saben que no es muy Este señor es Tatsuro Matsumoto. Él nació en 1866. Él estudió arquitectura y paisajismo como jardinero en Japón. Como ustedes saben, Japón tiene una tradición increíble tanto en las flores como en las plantas. Son gentes con una educación milenaria. Nos llevan muchos años de adelanto en cuanto a este arte de las flores y de los jardines. Él fue un gran estudioso y por eso lo contrató ni más ni menos que la familia imperial de Japón, de la dinastía Meiji, aproximadamente 1860 y pico. Estuvo trabajando con ellos hasta los 80s. Esta familia es muy importante porque Japón estuvo muchos años cerrados y no había comunicación con el exterior. Pero afortunadamente en esta época y con este emperador con ideas muy novedosas, se abrió Japón y gracias a ello hubo un intercambio y hubo intercambios comerciales, pudieron llegar personajes muy importantes a Japón y entre estas personalidades empezaron a hacer mucho renombre del señor Matsumoto. De hecho, el emperador le encargó trabajar jardines como este jardín nacional en Tokio, que todavía hasta la fecha se conserva. Él era especialista en hacer lagos artificiales, en trabajar piedras, pero sobre todo un amor y conocimiento profundo en las plantas. Les voy a pedir de favor si pueden quitar sus micrófonos para que no oigamos murmullo todos y al final hacemos un cierre en donde todos podamos participar, ¿va? Este es el señor Matsumoto y su familia. Él a los 26 años salió por primera vez de Japón, invitado a viajar a Perú. Un comerciante alemán que fue agregado en Japón, tuvo la dicha de que le hizo el jardín de su casa y al ver el trabajo, al moverse a vivir a Perú, pues ve el jardín y dice, no, yo quiero que venga Matsumoto, lo contacta y lo invita a Perú para que le hiciera un jardín como el que tenía en Japón. Gracias a esta invitación es que él viene a América. Él llega a América y se instala en esta quinta y le hace su jardín al señor Hiren. Y hasta la fecha este jardín con su lago artificial existe. Es que él viene a América, él llega aproximadamente 1 o 2 años antes de que haya gente que salga de Japón, porque viene una apertura de Japón y vienen problemas sociales y se empiezan a desplazar a América.
pero él llega antes y él es invitado por un señor que se llama José Landeros y Cos, que era un comerciante y el dueño de la mina en Pachuca. Al ver el trabajo que desarrolló en Perú, lo invita a México y este personaje lo hace venir a México y para fortuna nuestra se enamora de México. Él hace sus maletas, conoce la Ciudad de México, ve que hay muchas posibilidades de negocios, hace sus maletas y se va nuevamente a Japón. Se trae de Japón todos los árboles, plantas, semillas, pero en esa época él no pudo viajar con su cargamento. Entonces él llega a San Francisco a esperar su cargamento y desafortunadamente estalla la guerra entre China y Japón y su barco se pierde y es desviado a Macao y tarda en llegar al puerto de San Francisco donde estaba esperando su mercancía 2 años. Y obviamente cuando llega su mercancía, toda estaba hecha leños, las plantas podridas, pues estuvo perdida 2 años. Se pueden imaginar qué angustia para él, pero él aprovechó el tiempo y como su fama era ya muy grande, lo invitaron a participar en este jardín de San Francisco, que seguramente ustedes, algunos ya lo conocen, que está a un lado del Golden Gate, que es el Tea Garden, que hasta la fecha existe, en donde él participó y trabajó haciendo el agua artificial, poniendo las flores. Entonces, como ven, él no era una persona que a la primera tirara la toalla, sino que siempre buscaba la manera de trabajar y salir adelante. Él regresa nuevamente a Japón y en esta época recoge todo lo que necesita y le dice a su familia que hasta que no haga fortuna y tenga un lugar para que ellos lleguen, va a regresar nuevamente a Japón. Él es su último viaje a Japón porque regresa a México y se instala en la colonia Roma, donde ya busca un local, que hasta la fecha existe el local, y ahí es en donde hace y empieza a correr muchísima su fama. Termina el jardín que le prometió al señor Landero en Pachuca, y este jardín hasta la fecha existe en la hacienda de Hueyapan. Él se instala en esta época, es en la última parte del Porfiriato, en donde había un esplendor económico, había nuevas residencias, la gente quería jardines hermosos, entonces él se hace de mucho nombre y es así que llega a los oídos del presidente Díaz. Porfirio Díaz lo contrata y lo hace su jardinero y es tan bien recibido y tan querido por él que la gente ganaba un salario mínimo de 5 centavos y para esta época a él le paga 12 pesos. Y le dice que él lo que quiere es que él transforme la Ciudad de México y que le ayude, que él no quiere ver puros nopales, que él quiere ver árboles y flores. Miren, esta es la calle por la que siempre pasamos, es Reforma. Al final está el castillo de Chapultepec. Así era como estaba en esta época. Él transformó con el general, el Porfirio Díaz, toda la fisonomía de la ciudad. A él le tocó pasar la guerra de China con Japón. Le tocó la guerra después de la inauguración del Ángel de la Independencia. A él le toca todos los actos de conmemoración de los 100 años de la independencia y Porfirio Díaz le encarga una serie de cosas que son muy importantes para la ciudad. En este año también él ayuda a hacer la cena de celebración. Es una cena que se sirvió para 15,000 personas. A mí se me hace algo escandaloso. Él se encargó de vinieron de Japón. En esta época el intercambio con Japón era muy importante y hasta nos mandan una comitiva muy interesante. Aquí está un varón con su familia y los agregados militares y el señor Matsumoto
era el interlocutor con ellos por hablar el idioma y por la cercanía con Porfirio Díaz. Para este entonces se hace una exposición de intercambio con Japón y se trae una fábrica de Alemania y la instalan en México, que en esa época se llamaba el Palacio de Cristal, que ustedes y yo pues seguramente lo conocen, es el Museo del Chopo. En este museo se trajo mercancía de todo Japón y hubo una exposición permanente. Y lo más interesante es que al señor Matsumoto le encargaron hacer en ese pabellón un jardín con lago artificial que duró muchos años. También en 1910 llegó su hijo Sanshiro, al ver que su padre no llegaba, vino a América y lo empezó a ayudar porque él era muy bueno en su trabajo, pero en cuestión administrativa era negado. Estaba en números rojos, no le daban las cifras, como a muchos nos suele pasar. Ese año es muy importante porque su hijo se establece en México y con él el negocio de él empieza a florecer todavía más. En 1912, Japón le regala 3,000 árboles de cerezos a Estados Unidos y precisamente los plantan en la ciudad de Washington. Entonces el gobierno del general Álvaro Obregón y Pascual Ortiz Rubio también querían que a México Japón le regalara unos cerezos. Pero para esa época le preguntaron al señor Matsumoto que qué opinaba y le dijeron pues que no, que él no creía que el cerezo, que era un árbol hermoso y del cual él conocía suficiente, se diera en la Ciudad de México por nuestro clima, que no era un clima como el de Washington, en donde pasan de un invierno muy crudo a una primavera muy calurosa. Entonces, ¿qué le recomendaba? Que ellos tenían en sus invernaderos unas plantas y unos árboles muy hermosos que crecían muy, muy bonitos y su floración era exactamente en la época de la primavera para la Ciudad de México, que son las jacarandas. Entonces ellos se encargaron de poner todo su conocimiento y toda su ingeniería para poner estos árboles en las calles principales y así darle otra fisonomía a la ciudad. Lo mismo fue que trajeron palmas. Este es el hijo del señor Matsumoto, Sanshiro, que es el responsable de que haya más conocimientos y cosas más importantes de la mano de su padre. Él y su esposa, es una chica que trajeron desde Japón sin que él la conociera y que se encantó de la ciudad y se casaron, y gracias a ella se abrió la primera florería en la Ciudad de México. Ellos abren su primera florería en los años 20, realmente fue en 1922, y la abrieron enfrente de su negocio, y en esta ofrecían ramos para novia, para cualquier ocasión. Lo que conocemos hoy en día como una florería, ellos montaron la primera en la Ciudad de México, en una de las calles de la colonia Roma. Gracias a este Sanshiro, se hizo el intercambio y trajeron árboles brutales, árboles de ornato, las bugambilias, los cerezos. Todos estos árboles se los debemos a ellos, así como flores diferentes a las que existían. La verdad, el cultivo en México era muy limitado y la calidad no era muy buena. Gracias a ellos tenemos narcisos, tulipanes, camelias, pompones, orquídeas. Y además, ellos desarrollaron el arte bonsái en México. Sí tuvo más tropiezos y más dificultades porque como se atravesaron la primera vez la revolución, o sea que realmente a estos personajes tuvieron muchos tropiezos y muchas cosas que hubieran sido como para dejar el negocio, pero no se rindieron.
Entonces eso es tener mucha perseverancia, y como ellos conocían tanto y se dedicaron a investigar, cada día tuvieron más conocimiento para que fuera mejor su negocio. Miren, ellos encontraron, esta era la manera en que se transportaban para ir a comprar sus mercancías cuando ellos llegaron a México. Nosotros pasamos por esa calle, que es la Calzada de la Viga, por la que nosotros vamos a Jamaica, para que vean qué mundo les tocó tan diferente, nada sencillo, pero sin embargo ellos siempre sacaron la casta y fueron para adelante. Estas son las flores como estaban ahí antes. De hecho, yo recuerdo todavía hasta los años 70 que esta era la fisonomía en el mercado de Jamaica. Gracias a ellos y a su conocimiento, buscaron los lugares ideales, las tierras especiales, se fueron buscando en Veracruz, en Morelos, y encontraron en el Estado de México el lugar ideal para hacer estos plantíos de flores al aire libre y también con invernaderos. O sea que realmente la necesidad de su negocio de tener flores más bonitas como las que conocían, nos han ayudado, y de hecho hicieron que toda la gente aprendiera el cultivo en el Estado de México, para sacar una calidad mejor de los claveles, de las orquídeas. Aquí les puse algún ejemplo. Ellos en su negocio, propios invernaderos, en su negocio, y así como en los ranchos o haciendas que eran de su propiedad. Este es el hijo Sanchiro, aquí cuidando sus orquidiarios, que estaban ahí al fondo de su florería. ¿Se imaginan qué cosa tan increíble? Esta es su hacienda El Batán, en donde tenían otros árboles que ellos mismos cultivaban, y este lugar es muy importante. Para los que estamos en la Ciudad de México y conocemos El Batán, la hacienda de ellos era El Batán y la Unidad de Independencia, todo era junto, eran muchísimas hectáreas de tierra y donde ellos tenían sus cultivos, así como otros en Mixcoac, también tenían otros muy cerquita de la Condesa, y se fueron extendiendo así como su negocio. En este lugar, ellos aparte del negocio, ayudaron después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron unos pequeños guetos para los japoneses, y ellos cuidaron y ayudaron a 900 personas en este rancho, la Hacienda del Batán. Este campo de concentración, como quedaba muy estrecho, buscaron un lugar más agradable, y como ellos eran ciudadanos mexicanos, pudieron comprar a su nombre la Hacienda del Temisco, que muchos conocen, donde están los balnearios, y ahí fueron a vivir estas familias, en donde pudieron tener cultivos de arroz, de sus verdes, obviamente de flores. Afortunadamente esto duró muy poco, y entonces ellos ya, los japoneses regresaron a sus puntos de origen en toda la República Mexicana, y afortunadamente ya pudieron ser libres. Pero ellos eran una familia muy querida, y sobre todo la gratitud de toda la comunidad japonesa. Su negocio de la florería obviamente prosperó mucho, llegaron a tener varias sucursales, y también llegaron a tener muchísima competencia alrededor de ellos. Y lo que ellos decían es que su negocio era único, porque las flores que ellos cultivaban tenían la calidad de poder durar 15 días en un arreglo, y entonces ellos no tenían competencia. Y era tal el prestigio que por años fueron los floristas y los jardineros de todos los presidentes hasta los años 80. Hicieron las mejores bodas, era un prestigio su nombre, y todo el mundo conocía la calidad de su negocio. Aquí les pongo que ellos también hicieron mucha publicidad de su negocio, y su negocio iba dirigida de la clase más alta, y guardaban las imágenes, pero aquí les puse algunos de la competencia para que se dieran idea de cómo era el negocio en esta época. Muchos los trataron de imitar, pero la calidad
nunca la lograron tener. De hecho, ellos vendían las flores para otros floristas. Tenían las orquídeas de mejor calidad, tenían flores muy exóticas y realmente ir a su negocio era un agasajo para toda la gente. El señor Matsumoto padre murió en 1955 y su hijo Sanshiro murió en los años 90. El señor Matsumoto padre nunca regresó a Japón. El hijo Sanshiro sí pasaba temporadas y de hecho a sus hijos los mandó a vivir fuera y irse a Japón a estar en estancias. Este es el nieto de Matsumoto Ernesto. A él le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial y le tocó por estar estudiando allá defender a Japón en la lucha armada. Y después de que terminó, regresó a México y él también retomó el negocio. En Japón existe la palabra que se llama hanami, que quiere decir que cada año en una estación tenemos que contemplar la belleza de la flor. Para nosotros, cada año entre febrero, marzo, abril, podemos contemplar este hanami de las jacarandas en la Ciudad de México, lo cual nos hace recordar que esta familia ha sido una gente que construyó un México mejor. A nosotros como floristas nos dio, como diseñadores florales, muchas herramientas. A la comunidad del Estado de México para cultivar, les dieron muchas herramientas, entonces tenemos mucho que agradecerles. Entonces creo que es una buena temporada para recordar que estas personas tuvieron muchos obstáculos y nada los paró. Nosotros ahorita que estamos en esta temporada viviendo tantos ajustes, encierros, las faltas de nuestras flores, tenemos que pensar en ir para adelante, ver qué podemos hacer, porque nos deja una enseñanza de que el que quiere puede y puede llegar más lejos aún en cada obstáculo o en cada tropiezo. Les dejo esta vista de nuestra ciudad, de la Alameda, y los dejo para que podamos ahora sí conversar. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado.